Buenos días. Eh, Vamos a comenzar con nuestra próxima mesa. Hoy aquí en estas primeras jornadas de envejecimiento y géneros de la UNDAF, vamos a empezar con la mesa 2B y vamos a tener cuatro ponencias. La primera va a estar a cargo de Gabriela Miori, Patricia Talani Subela, Marina Copelecchio Morán, de la Universidad de Comahue, de la sede en Bariloche, que se va a llamar Descolonizar el placer y el deseo, las huellas del heteropatriarcado en los cuerpos femeninos. Entonces, bueno, no más, para empezar esta mesa, no sé si están ahí Gabriela Miori, Patricia y Marina. Si pueden Hola, encender su cámara para ver si todo está bien. Perfecto, aquí está Marina estamos. y Gabriela. Podemos empezar con Marina, ¿no? Aquí está Gabriela. Está también Perfecto. ahí Gabriela y está Patricia también. Genial, genial. Entonces, bueno, sin más, le cedemos la palabra a Gabriela. No sé si podrías encender tu micrófono para ver si se escucha bien. Y aquí también la veo a Patricia Talani. ¿Iniciamos nomás? Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, Entonces, comenzamos con la primera ponencia de esta mesa. perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Marina Copolecho y con mis compañeras Gabriela Miori y Patricia Talani somos docentes en la Universidad Nacional del Comahue, en el Centro Regional Universitario de Bariloche. También hemos compartido a lo largo del tiempo otros espacios de formación docente en el Instituto de Bariloche y también de militancia en relación a cuestiones de género y estuvimos trabajando sobre algunos ejes en un trabajo de campo y lo que vamos a presentar lo titulamos Descolonizar el placer y el deseo, las huellas del heteropatriarcado en los cuerpos femeninos. En el trabajo que presentamos partimos de reconocer estas ausencias significativas en relación a la educación sexual y a la sexualidad de las viejas, ¿no? Pasando a considerar esas ausencias significativas no justamente como olvidos, ¿no? O sin intencionalidad, sino justamente considerar que estas ausencias significativas en relación a la sexualidad y a la educación sexual tienen intencionalidades políticas, culturales. Retomamos acá la idea también de Valflores y de Guasira López Louro cuando ellas hablan de que la ignorancia es una política de conocimiento. Entonces, bueno, partimos de ese lugar y asociamos esas ausencias significativas en relación a tres grandes dimensiones. Por un lado, a lo que dentro de lo que es el campo de la educación sexual y de la educación sexual integral se conoce como el enfoque moralista y el enfoque médico-biologicista, y también vinculado a lo que Semaitis habla, cataloga como la pedagogía del mutismo, ¿no? Esas cuestiones esas temáticas de las cuales no se habla y hay un mutismo en relación a ellas. También con ciertos mitos, tabúes y prejuicios en relación a las personas mayores y a su sexualidad, y cómo también todas estas ausencias se dan dentro del marco de un sistema que postula determinados cuerpos en un lugar privilegiado y hegemónico, y que es un sistema que es cis heteropatriarcal, es binario, es fuertemente edadista, es capacitista, es colonial, es capitalista. Entonces, bueno, desde estas tres dimensiones y estas ausencias, en el escrito lo que recuperamos son algunas ideas en relación a, bueno, cómo se va produciendo dentro de lo que es el campo de la educación sexual, desde estos enfoques moralistas y médico-biologicistas, una demonización, ¿no? Del placer sexogenital o de la masturbación femenina, porque hay un fuerte foco en pensar las relaciones sexuales solamente vinculadas a la reproducción. Entonces, ¿dónde queda el placer? ¿O dónde quedan esas relaciones sexuales cuando la reproducción no solo por ahí no es un deseo, sino ya es una imposibilidad también? Pensar de otro modo. Cómo también estos enfoques y esta educación sexual normaliza determinados cuerpos y asigna características a determinados cuerpos mientras que excluye otros y los deja en lugares relegados, y cómo también nos brinda esta educación sexual conocimientos y expectativas que son muchas veces limitadas y hasta erróneas, ¿no? En relación a nuestra sexualidad, y donde está subtematizada también, ¿no? La sexualidad y la educación sexual de las personas mayores. Tenemos conocimientos o expectativas limitadas, no sabemos, no hemos sido tampoco educadas, no son contenidos que estén presentes
dentro de lo que es la educación sexual. Por otro lado, también esas ausencias las vinculamos con los mitos, los tabúes y los prejuicios que, bueno, circulan socialmente en relación a las personas mayores y que, bueno, desde nuestra perspectiva tampoco es casualidad que sean muy similares a los mitos, tabúes y prejuicios que circulan en relación, por ejemplo, a las personas con discapacidad, o muchos de ellos también a las infancias, ¿no? Siendo que, bueno, las personas mayores, personas con discapacidad de infancias, son poblaciones vulnerabilizadas, no vulnerables, y en donde, bueno, esos mitos y prejuicios también se asocian a esta idea del no poder, no querer, no tener, no producir dentro de este sistema, a la idea también de una fragilidad que es física, pero que sobre todo también es mental, ¿no? Y a la idea de una asexualidad o de una inactividad sexual y de una falta de deseo. Y ante estas ausencias significativas en relación a la educación sexual y a la sexualidad, en nuestro trabajo lo que nos propusimos es retomar en conversaciones las voces de mujeres, fueron 14 mujeres con las que conversamos, que bueno, todas se identifican como mujeres cis y nos interesó retomar sus voces en relación sobre todo a los cambios en el ejercicio de su sexualidad a partir de la menopausia y del lugar del placer. Así que ahí le voy a pasar la voz a mi compañera. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, voy a hablar un poquitito en este apartado de los cuerpos de las mujeres viejas y el placer, en relación a lo que Marina estaba presentando. Y bueno, me tomo una digresión para relatar que en ese hogar de paredes amarillas, Paulina, con la memoria esquiva y sus 84 años, está de novia con Rafael, de 86, a quien una ACV le impide caminar, pero igual, tomados de la mano, se prodigan amor y sus cuerpos, cansados, ríen en complicidad. ¿Cuántas Paulinas nos encontraremos en nuestras vidas, ¿no? Paulina a los 57 años quedó viuda, muy joven, pero por sus mandatos moralistas de las familias, de las iglesias, por los prejuicios, por la vergüenza, por ese mito del amor romántico, no se permitió gozar de la sexualidad libremente hasta que perdió la memoria con la demencia y con ella todos los filtros que la reprimían y pudo disfrutar de esa sexualidad y de esas caricias y esos mismos hasta sus últimos días de vida. ¿Alguna vez nos preguntamos las mujeres viejas, nos encanta decir viejas, como ese adjetivo que de alguna manera es un dispositivo de resistencia, ¿no? De lucha y de búsqueda de consecución de derechos? Hicimos 14 entrevistas a mujeres de sectores medios y medios bajos, entre 55 y 86 años, para ver qué había pasado con esos dispositivos de enseñanza y, si se quiere, de domesticación de nuestros cuerpos sexuados, generizados, de nuestros cuerpos de viejas. Y nos surgieron de alguna manera como para poner algún criterio de análisis o de dimensión, aquella canción que Serrat hablaba de eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Y en relación a esto de eso no se dice, las viejas poseemos cuerpos, salvo Marina, ¿no? Porque las otras dos que estamos acá ya nos consideramos a mucha honra viejas. Poseemos cuerpos deseados y deseables. ¿Qué cambios, les preguntábamos a estas mujeres, sintieron o atravesaron sus cuerpos a partir de la menopausia? ¿Hay vida sexual después de la menopausia? ¿Con quiénes hablamos estos temas las mujeres viejas? Bueno, la mayoría de las entrevistadas refirieron en relación a la menopausia una etapa que fue de alegría porque no les venía más la menstruación, pero por el otro lado, y alivio en ese sentido, pero por el otro lado referían a cambios físicos que especialmente tienen que ver con los sofocos, los calores, la sequedad vaginal, los cambios de humor, el insomnio.
y algunas también referían a la pérdida o a la baja o la reducción del deseo sexual. Y algunas expresaron de estas 14 mujeres, no es una muestra muy amplia, pero a que las prácticas sexuales seguían siendo normales. Lo que no refirieron es, o que inferimos, que estaban hablando de prácticas sexuales heterosexuales y coitogenitales, ¿no? Con penetración coitogenitales. Otras manifestaron que vivían las prácticas sexuales desde otro lugar, que se permitían más besos, más caricias, más mimos, juegos eróticos, y ninguna habló del uso de otros dispositivos, de juguetes, por ejemplo, en las prácticas sexuales. Manifestaron también que estos temas más que nada lo hablaban con sus amigas, con sus pares, en charlas de mujeres, y solamente las cuestiones que tenían que ver con la salud o la enfermedad con sus médicos, ginecólogos o ginecólogas, aquellas que tienen acceso, vuelvo a reiterar, que eran mujeres de clase media y de sectores medios, o sea, no de sectores populares, entonces es un indicio en relación a las condiciones materiales de existencia en este momento. Algunas sostuvieron que qué cosa les despertaba la libido. En relación al deseo y a las prácticas sexuales, despiertan mi libido las caricias, tocar a mi compañero, que me toque, hacer sentir mis pezones es importante, y el clítoris. Son partes de mi cuerpo que despiertan mi libido. La penetración también, no así por ahí lo anal. Y otras, en su mayoría, decían que la vida sexual y sí, un poco no tengo tanto deseo, ninguna práctica despierta mi líbido por ahora. En relación a eso no se hace, planteamos que los patrones socioculturales, los mandatos, los prejuicios nos han performado, ¿no? Desde un lugar restrictivo, castigador, y fueron diferentes las instituciones sociales que han atravesado y que han de alguna manera performado esos mandatos. Nuestras familias, las iglesias, el Estado, el mercado y las escuelas, ¿no? La escuela es reproductora del orden sexista, edadista y otros órdenes, como Marina expresaba fuertemente. ¿Y qué pasa entonces con el amor, con el deseo, con el goce, más allá del matrimonio monogámico heterosexual? Y los cuerpos viejos disidentes, las mujeres seremos y tendremos estos mandatos de ser madres, esposas, abuelas, cuidadoras hasta la muerte. En ese sentido, en eso no se hace, aparecen como diversidad de voces. La mayoría de las mujeres entrevistadas estaban divorciadas o separadas o viudas. Y algunas tenían muy pocas, 2 o 3 de las entrevistadas, parejas estables. Entre las que tenían parejas estables planteaban que la rutina, el acostumbramiento, la falta del juego erótico eran temas que realmente había que sopesar, ¿no? Que había que superar. Mientras que algunas dijeron que lo que más le despertó la vida sexual y la libido y el placer es haberse divorciado. En otro sentido, en relación a eso no se toca. Algo de lo que queríamos incorporar en este análisis, en esta aproximación breve, en esta indagación, es el desconocimiento y la imposibilidad de hablar del autoconocimiento del cuerpo y de la autoexploración. La mayoría, salvo una, planteó que sabía dónde estaba el clítoris y para qué se usaba. Entonces, ¿a dónde está el clítoris que no lo puedo encontrar? Y los juguetes eróticos,
La mayoría planteaba o sea, no habló de la masturbación femenina. No quiere decir que no se haya practicado, que no la practiquen. Ninguna de las entrevistadas entonces menciona la masturbación como forma de obtener placer, quizás debido a la pedagogía del mutismo, pensamos nosotras, en donde está como mejor visto o estaba mejor visto en esta representación social, o más hablado, si se quiere, en el imaginario, la masturbación masculina. Existe también como decía Marina, una ausencia en relación a la enseñanza de la sexualidad, incluso en la actualidad que estamos bajo la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, un desconocimiento de otras formas, a veces, de ejercer el placer y una ausencia total de ESI para los cuerpos de adultas mayores, ¿no? O sea, la ESI no existe de alguna manera, salvo en honrosas situaciones, por lo menos en los materiales y como enseñanza para los cuerpos de las viejas y de los viejes, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué pasa con los derechos de la salud integral? ¿Qué pasa con la educación sexual integral? ¿A dónde están los derechos para las adultas mayores en este experimento político libertario, donde las viejas y los viejos y los viejes somos gaseados en las plazas por defender nuestros derechos? Creemos que hay que superar los supuestos, los mandatos, los mitos del amor romántico también en la vejez, de la sexualidad de la vejez, de la fealdad, de la sexualidad y de las enfermedades en relación a los cuerpos de las viejas, y que tenemos que seguir batallando. ¿No es cierto, Gaby? A ver si puede conectar el micrófono, Gaby. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bien, genial. Gracias, Pato. Bueno, entonces nos preguntamos, díganme si se escucha bien, porque ni me veo ni me escucho. Siga, bárbaro. Genial. Nos preguntamos de la mano de Guasira López Louro, ¿qué podemos hacer para desestabilizar y desordenar tales certezas naturalizadas ante lo aprendido y lo impuesto, ¿no? Y desde ese lugar reflexivo es que incluso casi desde nuestra propia historia, como dijo Pato, es que trabajamos en la construcción de una alfabetización sexual desde la contradidáctica, que es una idea de Paula Ramírez que nos invita a poner en cuestión a la didáctica misma, a extrañar la didáctica en términos de Guasira, mirarla con desconfianza, ¿no? Que se transforme, hacer que sobrepase los límites, que se excede, en definitiva, que se descolonice y junto a ella que descolonice el deseo, el placer y la erótica. Se trata de poner en cuestión la creencia ciega sobre ciertas ideas y a poner en evidencia el estrecho vínculo entre racismo, patriarcado, capitalismo y modernidad propio de la articulación denominada colonialidad, y en este caso de la educación en sexualidad. Nos animamos a agregar la presencia del edadismo y cómo esta discriminación construyó un patrón sociocultural de dominación de género que sufrimos hoy las mujeres mayores y que ha condicionado nuestro desarrollo, nuestra autonomía y por sobre todas las cosas la posibilidad de vivir una sexualidad plena y libre. No estamos negando los avances de la ESI, que son profundos, que son múltiples, que son derechos consagrados, pero reconocemos estos aspectos edadistas que hay que superar para derribar los mitos y tabúes, como decían las chicas, acerca del sexo viejo, de las disidencias viejas, de otras formas de vivir la sexualidad por fuera del coito heterosexual y genital,
Y bueno, y como docentes, desde ese lugar, desde un lugar contrahegemónico, desde una pedagogía crítica, desde una contradidáctica lugarizada en nuestro territorio, lo que proponemos es ir por más por una ESI sin edadismo, y les agradecemos enormemente su presencia y su escucha. Abrazos. Muchas gracias por la ponencia eh, tan necesaria, creo, para todas les cuerpes, vamos a decir, de las viejas, como dicen ustedes, viejas y viejes. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Más o menos cada quien tiene unos 7 u 8 minutos para exponer. Vamos a seguir con Nancy Lisbeth Flores Castillo de CONACYT Inger, con su ponencia titulada El Imperio de los Sentidos, Cuerpo, Sexualidad y Vejez en Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de México. Entonces, Nancy, te cedo la palabra para que comiences cuando quieras. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Perfectamente, gracias. Y también te escuchamos muy bien. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy súper contenta de poder formar parte de estas jornadas latinoamericanas sobre envejecimiento y género, pero también estoy pues más contenta porque he escuchado con mucho cariño a personas que conozco y que en esta mesa también me encuentro con personas que conozco y que quiero, estimo mucho. Entonces, pues gracias por la oportunidad. Bien, como ya mencionó Analdi, pues esta es mi ponencia que tiene este título y quiero comentarles que esta es una investigación que tuvo el apoyo del CONACYT aquí en México, de Mary Stopes México también y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es desde donde yo la realicé. Se trata de una investigación de doctorado, es una investigación sociológica, cualitativa, de tipo exploratoria, con perspectivas de género y de curso de vida. Me apoyé principalmente en el método etnográfico, a partir precisamente de una técnica que se llama narrativa de los sentidos, que fue la que me permitió precisamente acercarme a la experiencia de la sexualidad de este grupo de trabajadoras sexuales, y en el método etnográfico, pues me requirió una presencia de 2 años, pues en campo. El objetivo de esta ponencia es identificar las diferencias en que las trabajadoras sexuales mayores viven su sexualidad en el trabajo sexual, pero también en sus relaciones de pareja a través de una narrativa de los sentidos. Para contextualizar un poco el grupo de las mujeres con las que yo trabajé, quiero comentarles que yo me acerqué a un grupo de trabajadoras sexuales, todas ellas activas en el comercio sexual en la Ciudad de México, la menor de ellas de 50 años, esto tomando en cuenta estas diferencias de edad. Por edad laboral comencé a entrevistar de 50 años en adelante y la más grande de ellas de 81 años. Durante 2 años del trabajo etnográfico conocí a 150 trabajadoras sexuales, le di seguimiento a 58 y al final me quedé con 14 de ellas, con las que logré hacer una reconstrucción de su curso de vida a partir de la técnica de calendarios de vida. Entre los hallazgos, bueno, esta es una foto de la zona en donde estuve realizando la etnografía. Quisiera comentarles algunas de las características que presenta precisamente el campo del trabajo sexual en la vejez. Estas mujeres, la mayoría de ellas entró al comercio sexual en edades más tempranas. Algunas de ellas tienen entre 20 y 30 años como trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Y ellas han identificado que en la medida en la que van ganando mayor edad, van perdiendo capital económico con los clientes. Es decir, les pagan mucho menos. De hecho, no es casualidad que las identifiquen como las barateras de la zona por el costo en el que brindan el servicio sexual. También algo que han
que han identificado ellas en la medida en la que se van haciendo mayores es que han obtenido un mayor prestigio, sobre todo con sus clientes, gracias al capital erótico y al capital afectivo que a lo largo de este tiempo han ido acumulando. Los clientes que llegan a solicitar sus servicios, pues son clientes de diferentes edades. Aunque yo no entrevisté a los clientes, en la narrativa de estas mujeres aparece la presencia de ellos y aparecen también sus características, pero también pues estas necesidades y de servicios especiales que ellos solicitan. Son mujeres, algunas de ellas, que viven en situaciones de indigencia, que no tienen en dónde dormir, que se trasladan de las periferias para llegar a la zona del trabajo sexual y que tienen redes de apoyo muy frágiles. Entonces, es común que vivan también situaciones de soledad. En el intercambio sexual dentro de este comercio, aunque les estoy comentando que son mujeres que podemos identificar diversas categorías de opresión o diversas situaciones de desigualdad, algo que ellas demuestran constantemente a la menor oportunidad que tienen es precisamente su agency. Y una de las cosas en donde ellas demuestran su agency es en la elección de sus clientes. El criterio que utilizan ellas precisamente para la elección de sus clientes, en primer lugar, es el cuidado, el autocuidado corporal y también la posibilidad de compartir algo más que sexo. Esto hace que sus clientes, en la mayoría, pues sean preferentemente hombres mayores. Y con respecto a la técnica de la narrativa de los sentidos, pues es una técnica que permite, que le da prioridad a los sentidos como vehículos claves en este asunto de disfrutar el placer, pero también de brindar placer. Entonces, con respecto al sentido de la vista, pues también les permite no solamente contactar con el cliente, sino elegir al cliente, identificar. Ellas ya identifican formas de vestir, ciertos cortes de cabello que les hablan de un tipo de cliente y entonces a partir de este sentido de la vista, pues ellas eligen a sus clientes. El olfato es uno de los sentidos que sí bien les permite disfrutar el placer, la sexualidad, el erotismo, también es un elemento que juega como un filtro para considerar si brindan el servicio sexual o no a estos clientes. El sentido del gusto, ellas hablaron principalmente del sexo oral, algo que está prohibido, incluso más que el sexo oral, pues son los besos. Sin embargo, algunas de ellas consideraron y confesaron que sí besaban a sus clientes, como el caso de Vicky, de 65 años, que dice, bueno, pues cuando yo considero que no está tan feo, pues los beso, ¿no? En el sentido del tacto, hablaron sí de la penetración vaginal, de la penetración anal, pero sobre todo de esta situación en donde los clientes les solicitan a ellas un masaje y no solo eso, sino que los clientes les brindan a ellas masajes. Ellos, ya sea que ellas les soliciten el intercambio de ahora te toca a ti darme un masaje o que ellos mismos se ofrezcan a consentirlas de esta forma y esto hace que ellas se sientan pues incluso amadas por sus clientes, ¿no? Que les importan de verdad. Y en el sentido del oído, aunque ellas reciben este placer a partir de las canciones que sus clientes les ponen, ellas brindan un placer único que es la escucha sin juicio a sus clientes. Y esto hace que los clientes vengan constantemente a buscarlas, más que por el intercambio sexual, buscan precisamente la escucha sin juicio que estas mujeres les brindan dentro de la habitación del hotel. Pensando sobre todo en estas diferencias que ellas viven en su sexualidad, ya sea con sus clientes o ya sea con los hombres, no podemos generalizar porque las experiencias de estas mujeres son únicas y sin embargo podríamos decir que de manera general la sexualidad que viven con sus parejas es una sexualidad que marca situaciones de violencia, situaciones en donde ellas tienen un menor poder de decisión respecto a la relación de cómo se da con sus parejas. Y también algo que se observó es que sus parejas buscan constantemente dejarles
moretones o chupetones como una insistencia de marcar su cuerpo y de mandar un mensaje a los clientes, ¿no? También algo importante que emergió en las narrativas de estas mujeres es que algunos de los clientes se convierten en parejas de ellas. Y otro elemento importante es que ellas mismas son transgresoras de la sexualidad, son transgresoras de una heteronormatividad porque algunas se identificaron como mujeres heterosexuales, otras como mujeres lesbianas, otras como mujeres bisexuales y sin embargo todas ellas ofrecen servicio a hombres heterosexuales. Entonces, como un poco para ir cerrando esta presentación, podemos decir que este grupo de trabajadoras sexuales, si bien es un grupo en donde podemos observar una feminización de la desigualdad en la vejez que está marcada por su género, por su edad, por su nivel socioeconómico, por el oficio y por la soledad que presentan, y entonces son identificadas y son percibidas socialmente como mujeres viejas, pobres y putas, y así es como se les señala y así es como se les ha ido señalando. Y sin embargo, aún a pesar de esta discriminación múltiple que este grupo de trabajadoras sexuales vive, ellas demuestran agency en el ejercicio de la sexualidad, sí como trabajadoras sexuales, pero también como mujeres mayores, en donde nos demuestran que la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad y que también en estas herramientas que podemos ir utilizando metodológicas, tomar en cuenta que la narrativa de los sentidos puede ser clave en la exploración de las experiencias sexuales de las personas mayores. Entonces, pues muchísimas gracias, les doy las gracias a ustedes por su escucha, obviamente también a las mujeres que compartieron algunas de sus narrativas, el tiempo es poco, pero bueno, algo pude por aquí compartirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. La verdad es que pensaba, aunque las conclusiones y algunos comentarios vienen después, cómo el grupo de mujeres de las que hablaron las ponentes anteriores se podrían hasta complementar con estas otras mujeres que están hablando de una transgresión sexual, mientras que Patricia, Gabriela y Marina hablaban de esta construcción, ¿no? que tenemos cultural y que a veces no podemos decir no, vamos a perder la memoria, ¿no? Como perder la memoria voluntariamente. Entonces me parece como son estos, no sé si son extremos, la verdad, no me animaría a decir eso, pero sí pensar en cómo estas mujeres quizás desde sus vivencias, desde su trabajo, podrían hasta complementar, porque también igual ellas pasan por la menopausia, ¿no? Por ejemplo, o sea, esos cuerpos. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a Cuauhtémoc Sánchez Vega del Centro de Educación Continua, Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su ponencia se llama Relatos de hombres homosexuales mayores de 60 años, vivencias, espacios, opciones y recursos sexoeróticos. Entonces, Cuauhtémoc, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Pregunta, ¿pueden escucharme bien y se ve la presentación completa? Sí, se ve bien, solo si pudieses ampliar un poco más la presentación, Ok, pero se ve bien y te escuchamos bien. muchas gracias. Bueno, No, a vamos a... vos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé por qué razón no me deja ampliarla toda. No importa, igual se ve, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar. El título de la ponencia es Relatos de hombres homosexuales mayores de 60 años, vivencias, espacios, opciones y recursos sexoeróticos. Cuando planteé la investigación, me planteé este objetivo: describir las vivencias, opciones y recursos sexoeróticos que se revelan en los relatos de hombres homosexuales mayores de 60 años en el vaivén del imaginario heterocentrista. Esto con la posibilidad de intentar explorar cuáles eran estas vivencias, estos espacios, estas opciones y recursos sexoeróticos con los que contaban estos hombres mayores de 60 años y que se alejaban o no de este imaginario heterocentrista.
básicamente tomé estas dos citas para plantear algunos de los elementos del marco teórico. Espero que pueda ser lo suficientemente conciso para poder desarrollarlo. La primera cita dice, este trabajo se centra en las muchas semánticas que rondan, atraviesan y surgen de y en torno a las homosexualidades. Semánticas que podemos reconocer en el ser, el hacer, el amar homosexuales. Pero desde el principio se volvió evidente que no hay posibilidad de aproximarnos y mucho menos aprender semántica homosexual alguna, realmente viva y sensible, sin un contexto semantizador. Cuauhtémoc, Heterosexual. Un ciclorama de corte heterosexual está siempre presente. Dime, perdón que te interrumpa, pero no vemos la diapositiva. no puede ser posible. A ver, déjenme ver qué está pasando. Por alguna razón. Solamente pasar la próxima, porque te Oh, quedaste en la primera. Ajá, ahora sí, gracias. ok, bueno, esta primera cita, la primera parte, quisiera dividirla, ¿no? O bueno, voy a dividir esta cita en dos. La primera parte hasta antes de el ser, el hacer, el amar homosexuales, plantean particularmente en la palabra semánticas, entendida como los significados, los sentidos, los haceres, los saberes, por supuesto, todo esto en una forma acumulativa a lo largo de la vida de las personas. Estos haceres, estos sentires, estos significados, estos aprendizajes acumulados, por supuesto, se dan en un contexto, ¿sí? Y si pensamos, por ejemplo, que al día de hoy, aquellos que tienen más de 65, ¿no? Estos haceres, sentires, haceres, significados, símbolos, prácticas, etcétera, pues se dieron completamente en un contexto heteronormativo, ¿no? ¿Cuáles serán ese contexto socializador, ¿no? Del cual hablaban, por ejemplo, las primeras compañeras, ¿no? Refiriéndose a las mujeres, claro, también funciona para los hombres, independientemente de su orientación erótica sexual. La segunda parte se refiere a ese contexto, ¿no? Es realmente nosotros podemos escapar completamente en función de nuestra orientación, de la construcción de nuestra identidad, de ese contexto semantizador, es decir, de esos significados, de esas prácticas que están ahí de manera previa para todos y para todas, para todos y para todes, ¿no? Y la segunda cita que tiene que ver con el en dónde se queda, ¿no? Ese contexto semantizador, esas prácticas, esos haceres, esos saberes acumulados. Y nos dice, deseo no debería diferenciarse de memoria, ya que prefiero que estos términos representen un fenómeno que es impregnación de ambos. He intentado expresar esto diciendo que memoria es el pasado del deseo y anticipación su futuro. Eh, Pensando en cómo articulamos estos dos conceptos, ¿no? La expresión del deseo, porque no vemos el deseo en sí mismo, vemos una serie de expresiones asociadas al deseo, ¿no? En prácticas, en saberes, en haceres, en sentidos, en significados, etcétera. Ahora bien, ¿cómo esto, ¿no? Se transforma en un contexto social, cultural, ¿no? En principio tendríamos que hablar, y tomo una categoría del sociólogo Jeffrey Wicks, ¿no? Restricciones de quién y restricciones de cómo, ¿no? Las primeras hacen relación a que en toda sociedad y cultura se establecen una serie de restricciones asociadas a la edad, el sexo, el origen étnico, la posición socioeconómica, la identidad, etcétera. Las restricciones de cómo es quiénes pueden hacer qué cosa con relación al cuerpo y los órganos o orificios que se estimulan. A partir de estos dos elementos, es decir, la presencia y expresión del deseo alojada
en la historia de vida de los participantes, ¿no? Recurrimos a sus experiencias pasadas y presentes para establecer una serie, ¿no? de conversaciones, charlas en los lugares en donde ellos me permitían entrevistarlos, ¿no? Y a partir del contenido discursivo y narrativo, eh, digamos, acumulado durante estas entrevistas, se realizaron entrevistas a profundidad, es decir, 5 sesiones con cada uno de los entrevistados. Fueron 4 entrevistados, uno soltero, 3 en pareja, y de todo el análisis narrativo que se obtuvo en estas entrevistas, se construyó una categoría central, vivencias sexoeróticas, y estas categorías periféricas. Y lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Esperando no tomarme mucho tiempo, es leerles solamente algunos fragmentos que describen a cada una de estas categorías periféricas. Por ejemplo, para opciones sexoeróticas en la pareja, uno de ellos dice: me gusta mi chavo, él es más joven, lo conocí en la ferretería. Un día llegó a la chamba y yo así como que me gustó y yo a él. Y de ahí a la fecha. Y siempre, casi siempre estamos juntos en la ferretería y la pasamos chido. Tú sabes, acá en la cama y a veces la pastilla y todo chido. Un día así me insinuó, así como un juguete. Y yo, pues con tal de darle gusto, pues lo dejé. Y trajo una cosa así enorme. Y pues con tal de que esté, pues yo me dejo. A veces me divierto, pero a veces no. Hay un silencio y sigue fumando y le digo que sí a todo. Para opciones sexoeróticas abiertas, uno de los participantes dice: tengo más de 20 años en pareja, con altos y bajos. Hemos pasado por todo en la relación. Periodos con mucho sexo, buen sexo, otros casi sin tocarnos. Pensé siempre que con mi pareja todo estaría bien, que yo estaría persiguiendo chamaquitos, pero nunca pensé lo que pensaría mi pareja. Y suspira. Después de cumplir 60 años, me pidió abrir la relación. Para mí fue muy frustrante. Todos los que me presentaba eran jóvenes. Pensaba siempre que iba a llegar a la casa y lo iba a encontrar con alguien en la cama. Este es un hombre de 69 años, la anterior cita es un hombre de 72 años. Con respecto a el poliamor gay, uno de los participantes nos dice: tenía 60 años cuando me llevaron. Bueno, me enteré y después me llevó un amigo a un grupo de poliamor. Se ríe fuerte y luego hay silencio. En ese tiempo no tenía una relación. Bueno, sí estable, andaba por ahí y por allá, y me invitaron a la reunión para aprender cómo era. Lo primero que yo pensé: voy a coger más. Se refiere a los encuentros eróticos. Y le entré así sin más y lo disfruté mucho los primeros años, hasta que quise pareja. El que me gustaba tenía 3 parejas y ahí troné. Lo intenté como por 2 años, el negociar, acordar, los celos, así como dicen en el poliamor, pero me cansé, muy cansado terminé de todo. Y sé, es decir, el que le gustaba, siempre esperar, siempre esperaba mi turno en la semana para estar con él, y cuando quería presentarme a los otros no pude. Desde ese entonces no tengo pareja. Este es un hombre de 65 años. Con respecto a las relaciones en pareja intergeneracionales, uno de ellos nos dice: Perdón, Cuauhtémoc, te interrumpo, solo tenés un minuto para ir cerrando. entonces paso a las conclusiones y nos dice, con respecto al análisis del contenido discursivo, nos dice: la pareja como simiente de la familia y el seguro emocional. Hay un dejo con respecto a las parejas entrevistadas, sobre todo a aquellas que viven aún en pareja, y algunas de ellas después de muchos años, décadas, que la pareja se estructura, ¿no? Como el simiente de la familia y un seguro emocional en la vejez. Y quizás eso tendríamos que cuestionarlos desde estos marcos normativos heteropatriarcales. Alusión constante a la potencia o turgencia del pene como una expresión del deseo y estandarte de la masculinidad.
Y pensemos cómo entre jóvenes y ahora con más frecuencia entre hombres viejos, la popularización de la pastilla azul, ¿no? Es algo que se consume constantemente. Homofobia y el mentado closet, que era otra de las categorías, que en la mayoría de los casos, incluso en la vejez, puede funcionar como un dispositivo de control para la expresión del deseo. Las relaciones abiertas o poliamorosas pueden ser un vestigio del sentido de propiedad tan característico de la heteronorma. Aquí simplemente dos preguntas que me planteo para la reflexión con respecto a la estructuración del deseo y como un cuestionamiento de esta heteronorma como un vestigio en las relaciones de las personas mayores, ¿no? Hombres, mujeres, particularmente en el contexto de la investigación, hombres viejos mayores de 60 años, ¿no? Homosexuales. ¿Cuáles son las posibilidades y devenires del deseo homosexual y en consecuencia del deseo heterosexual, si dichas categorías están construidas y aún son vividas como opuestos y en eterno conflicto con lo femenino? ¿Cómo aprenderemos a vivir juntos si la supuesta diferencia es una versión, adaptación, repetición de la misma expresión de aquello que se quiere por lo menos alejarse? Y bueno, ahí concluyo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Cuauhtémoc, y todo muy paradójico, ¿no? Siempre todo el mundo, o sea, a veces pensamos que ciertas comunidades viven la sexualidad más libremente, pero finalmente estamos siempre marcadas y marcades por esto heteropatriarcado totalmente céntrico. Bueno, luego le doy la palabra a, debo decirlo, la gran amiga Natalia Camila Gramajo Graña, que está en la UNDAF, en el CONICET. Ella nos va a presentar una ponencia, relatos sobre la salida del closet en la mediana edad y la vejez. Entonces, adelante, Camila. Hola, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Bueno, es un poco difícil hablar después de todas estas presentaciones, pero ahí vamos. Les cuento que son avances de investigación. Yo estoy haciendo mi investigación de doctorado en la UNDAV y en CONICET. A ver, vamos a achicar esto aquí. Ok. Bueno, estoy haciendo mi investigación de doctorado en la UNDAV y en CONICET. Mi investigación tiene que ver con los cambios y reconfiguraciones que se dan en las trayectorias de vida de las personas que salen del closet en la mediana edad y la vejez. Aquí me planteo dar por lo menos una aproximación de respuesta a estos dos objetivos que son parte de esa investigación más general, que tiene que ver con analizar cómo los contextos socioculturales en los que se desarrollaron estas personas influyeron en la decisión de salir del closet e identificar qué eventos o transiciones en los cursos de vida de estas personas influyeron en la salida del closet. Hay algo que planteé hace rato y que es que salir del closet o asumir una identidad LGTB implica romper con una norma establecida y con la expectativa social y familiar puesta por la persona. Entonces, lo que yo me preguntaba a partir de ahí es qué pasa cuando esas expectativas ya fueron cumplidas, ¿no? ¿Qué pasa con esos cursos de vida en la mediana edad y en la vejez, cuando ya sus hijos dejaron el hogar, cuando ya concluyeron con el proceso de jubilación, cuando ya se empiezan a preguntar otras cosas y cuando ya empiezan a ver también el reflejo de la vejez de sus padres y de la muerte de sus padres y se empiezan a preguntar por su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, la metodología que utilizo es parto de la perspectiva teórico-metodológica del curso de vida, que tiene que ver con cómo los eventos históricos, económicos, sociales, demográficos influyen, configuran y afectan las cursos de vida de las personas y que se basa en tres conceptos claves que tienen que ver con trayectorias, con las transiciones y con los turning points, que son aquellos eventos que generan cambios radicales en las trayectorias. Me posiciono desde la definición de salida del closet de Plummer, también la incluso con otras definiciones que voy a traer aquí, pero que tiene que ver principalmente con que la salida del closet no es un proceso lineal,
sino que se da a partir de distintos momentos. Yo pienso también variantes en la salida del closet, porque no siempre estos momentos se concretan, digamos, no tienen por qué, y sin embargo eso no quiere decir que no haya una salida del closet. Él plantea estos momentos como, bueno, una conversación con uno mismo, donde uno aclara quién es, ¿no? Como esta idea de, bueno, me descubro a mí mismo. Un segundo momento donde se da una revelación en lo privado, a lo que él llama privado, pues es al grupo familiar, a los amigos, al entorno cercano. Una revelación pública que tiene que ver cuando esta identidad, digamos, se escapa de ese ámbito privado, familiar, amistoso y ya es de dominio público, y una que tiene que ver con una cuestión política, de divulgación política, cuando ya esa identidad es utilizada como manera del cambio social, cuando me apropio de esa identidad y la utilizo para generar un cambio, que tiene que ver con la militancia y el activismo, ¿no? LGTB, digamos. Y aquí no me deja cambiar. Ahí está. Bueno, otras definiciones de la salida del closet. Capdevila y Arguelles hablan de una estructura de significación. Serrato habla de un espacio simbólico, dice, el closet simboliza el aislamiento del individuo sin la sociedad, un desconocido incluso para sí mismo. Llamas y Uriarte hablan de una institución opresora, y aquí lo cito, ellos dicen, lo que hemos llamado el armario responde a una estrategia de exclusión y reclusión impuesta desde fuera, que no nos las hemos inventado nosotros porque en absoluto nos divierte. Y Weston finalmente habla de cómo el concepto de salida del closet ha ido variando a lo largo del tiempo. Entonces ella plantea, no era lo mismo salir del closet a mitad del siglo XX o en los 60 o en los 70 que ahora, ¿no? O sea, por ahí salir del closet en ese momento era simplemente acudir a lugares gays, a compartirlo con amigos muy cercanos, como que esos relatos fueron cambiando. Y sobre eso, quiero citar a Mecchia, que lo tengo por allí lejos, pero bueno, Mecchia decía que es una narrativa que por lo menos surge en los años 70, la de la salida del closet, pensando en el orgullo, y en Argentina principalmente es a mediados de los 80, de los 90, que eso cobra una relevancia más popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, él plantea que muchas de esas narrativas anteriores quedaron sin poder ser contadas y que en todo caso no existieron, porque no pudieron ser narradas, no se le pudo poner una palabra. Ahora, cuando pienso en las narrativas de las salidas del closet de las personas a las que entrevisté, les cuento, yo entrevisté hombres ya mayores de 60 años, que salieron del closet en la mediana edad, es decir, a partir de los 50 años. Bueno, estas personas que entrevisté conformaron una familia heterosexual y los mayores miedos e inseguridades que ellos presentan al momento de tomar la decisión de salir del closet es la reacción de sus hijos, hijas. Los padres, las madres ya no cobran relevancia. Hay como una idea de la importancia es qué van a decir mis hijos sobre mí y si me van a aceptar. Entonces aquí voy a algunos testimonios muy cortitos. Dice, yo tengo 2 hijos, encima varones. Si les digo esto, es como qué van a pensar. Les voy a arruinar su sexualidad. Por otro lado, cuando hablan de la salida del closet, también plantean como un momento de tiempo perdido y de la necesidad de retomar ese tiempo perdido, de poder vivir su vejez en plenitud. Entonces ellos plantean esto me entero que mi papá está de novio, dice uno de los entrevistados, yo dije 82 años y eligió ser feliz, ¿qué estoy esperando? Después, bueno, hablan sobre la pérdida, sobre haber perdido el tiempo durante muchos años, ¿no? Entonces, dice uno de los entrevistados, me perdí un montón de cosas, me perdí de ser yo mismo, me siento que fui cobarde, ahora no me siento valiente. Y bueno, cuando pensamos en los contextos sociohistóricos en los que se dieron estas historias, estos cursos de vida, la mayoría de estas personas cuentan haber tenido relaciones homosexuales en su adolescencia, pero que no las identificaban con la homosexualidad ni con la gaycidad.
En ese sentido, ellos plantean una falta de representación o un desconocimiento sobre lo que les sucedía y lo veían como algo normal, como parte de las experiencias que vivían de su sexualidad, creían ellos, todas las personas, ¿no? Estamos hablando de un contexto sociohistórico sumamente represivo, en Argentina por lo menos, la dictadura, el regreso a la democracia, los edictos policiales, los códigos contravencionales. Bueno, estas personas hablaban de una falta de representación y de que aquellas representaciones que había sobre lo que era la gaycidad o la homosexualidad no se sentían identificados o no estaba bien verse en ese lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos comentan, por ejemplo, pienso, lo único que estaba identificado como lo posible era lo que nos mostraban en el teatro, ¿no? Y eso no estaba bien, no estaba bien visto ser esa persona. Entonces yo no podía hacer eso, estaba mal que lo fuera. Otra cosa que surge muchísimo en las entrevistas es la cuestión del mandato familiar. Entonces voy a traer aquí un par de testimonios. Uno de los entrevistados dice, yo siempre fui el niño modelo. El otro día hablaba con un amigo y me cayó esa ficha. Siempre fui el niño 10 al que mejor le iba en el colegio, el mejor promedio, el abanderado. Calculo que este mandato de la familia, como te decía, para toda la vida, estaba tan enquistado en mí, y como mi familia siempre fue ejemplo, digamos, de ser la familia, de reunirse, de compartir, no había otra cosa fuera de eso. Otro de los entrevistados dice, continúas el mandato, ese mandato que vos tenés que casarte, tenés que estar con una mujer, tenés que tener hijos y estudiar, porque en mi casa era estudiar, trabajar y todos esos mandatos firmes. Otro dice, el mandato, el patriarcado, todo eso tiene que ver con esta configuración de lo masculino que teníamos en esa época. El deber ser, por eso me casé, tuve hijos, compré el auto. A ver, quiero correr esto acá porque... Ahí está. Bueno, esto es lo que les hablaba sobre el desconocimiento de lo que sentían, ¿no? Y de la ausencia de representaciones positivas. Uno de los entrevistados dice que al ver una pareja homosexual pensaba, esto es lo que me gustaría, pero no se puede. O sea, no sé por qué pensé eso, porque ya había gays, sí había, yo creo que desde el 78 o más. Y por allí termina, ¿no? A ver, se veía como algo que no tenía que ser, ¿no? Como esta idea de que no era algo bueno, entonces no podía verse reflejado allí. A ver. Sobre transiciones y turning point. Bueno, a mí me interesaba traer aquí el concepto de vidas interconectadas, y ya voy terminando, perdón. Ahí está. Sobre transiciones y turning point, bueno, me interesaba traer el principio de vidas interconectadas. ¿Por qué? Perdón, es que no me cambia ahí está. ¿Por qué? Porque en los relatos de la salida del closet, de cuando se da el momento, son mencionados como un turning point, como un momento en el de una ebullición, de darse cuenta frente a una situación X, y que tiene que ver con este principio de vidas interconectadas del que habla la perspectiva metodológica del curso de vida. Entonces, estas personas, por ejemplo, en uno de los testimonios, en una conversación con otra persona, dice, bueno, me voló la cabeza, pero mal. Literalmente, y hablando en criollo, él me empezó a hablar y sentí que estábamos los dos en la misma situación. No, esta idea de verse reflejado en un otro y que ese otro curso de vida genere un cambio, una transición. A partir de ahí, tomar una decisión que cambie rotundamente el curso de vida de esta persona. Después otra persona que dice, empecé a hacer teatro y mi profesor de teatro vivía arriba de los padres de él con su pareja, hombres. Y sí, esto es lo que me gusta a mí, yo visualicé eso. También, ¿no? Esta idea de verse reflejado en un otro y de a partir de eso tomar esa decisión, cambiar radicalmente el curso, las trayectorias de vida. Bueno, así como reflexiones finales ya para terminar, la salida del closet implica romper con la norma establecida y con la expectativa social sobre la persona. Mekia dice, es un proceso que se desarrolla entre lo deseable y lo posible. Los contextos socioculturales fueron determinantes en la decisión de salir o permanecer en el closet para estas personas. Estaban hablando en las primeras ponencias de la Ley de Educación Sexual Integral,
pienso en la ley de matrimonio igualitario, hay algo que surge en los relatos y que tiene que ver con los hijos, principalmente aquellos hijos que nacieron después de los 90 y los que salieron antes. Los que nacieron antes, cómo hay un cambio en la aceptación en esos hijos que fueron criados por ahí en otro contexto sociocultural frente a aquellos que fueron criados en los años 80, cómo la ley de matrimonio igualitario también da un empujón más, esta idea de que poder casarse los habilita frente a la sociedad a que eso que ellos sienten no está mal, eso como que surgió mucho, o sea, la mayoría de estas personas se casaron luego de salir del closet, cómo el mandato de familia condicionó esta decisión en su momento y la falta de representaciones no estigmatizadas, ¿no? Sobre la homosexualidad. Esto como un condicionante fuerte al momento de asumir o no una identidad sexogenérica distinta. Digo, esta figura que se presentaba, ellos lo nombraban como del maricón, no sentirse identificados ahí, ¿no? Como entender otras sensaciones, pues no verse identificados en esa identidad, creer que ellos no podían estar en ese lugar y por lo tanto tratar de ocultar eso, ¿no? Bueno, no sé, a ver, dejo de compartir. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Eh, También muy necesaria y sobre todo generacional, que fue un poco lo que hablamos hoy en la apertura, ¿no? De todas estas puntas que se juntan de alguna manera y que todas estas personas mayores están transitando, pero al mismo tiempo tienen un tránsito, ¿no? Y ese tránsito está conectado con otros tránsitos diferentes también, con diferentes edades y situaciones nacionales o sociales. Vamos a empezar solamente con las preguntas. Primero, le vamos a hacer una pregunta a Nancy porque ella tiene que retirarse antes y luego una pregunta para cada ponente. La pregunta para Nancy viene de Fabio Iglesias y dice, en el universo solo había trabajadores sexuales heterosexuales. Eso pregunta en el universo que vos investigaste. Yo entiendo igual que en un momento vos hablaste que había distintas, ¿no? Sexualidades, pero bueno, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Anali, gracias. Pues sí, todas las mujeres eran trabajadoras sexuales que ofrecían trabajo sexual a hombres, pero que asimismas se describían como heterosexuales, algunas otras como bisexuales y otras como lesbianas, ¿no? Entonces, aún en esta diferencia, ellas hacían pues una separación entre su sexualidad con sus parejas y su sexualidad en el comercio sexual. Entonces, la mayoría ofrecía servicio sexual heterosexual, ¿no? Entonces, por eso es que hay una transgresión precisamente a la heteronormatividad. Y también creo que a partir de las narrativas de estas trabajadoras sexuales, de este grupo de trabajadoras sexuales, que como bien se los comenté, que es un grupo que se les conoce o como se les señalan las barateras, pues podemos identificar diversos prejuicios que socialmente tenemos para percibirlas a ellas, ¿no? Entonces, lo que emerge a partir de las narrativas es que muchos de los prejuicios que tenemos, pues quedan totalmente desmontados con la forma en la que ellas hacen este intercambio dentro de la habitación del hotel, que es un imperio de los sentidos y que no necesariamente tiene que ver con la genitalización, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Muchas Muchas gracias. gracias por tu respuesta. Yo solo quiero comentar que me parece a mí que no solamente rompen con la heteronorma, sino con la homonorma, porque muchas veces tener una pareja lesbiana, no sé si es tan simple poder ejercer un trabajo sexual debido a todos los prejuicios que tenemos desde la construcción cultural
las personas que se identifican como mujeres, ¿no? O sea, que hay otras normas también dentro de la heteronorma, que finalmente son las mismas, ¿no? Porque es un reflejo que se pone en parejas homosexuales, pero que en realidad es una heteronorma. Yo quería preguntarles, quería hacerles la misma pregunta a las demás personas ponentes, porque siempre pienso esto cada vez que tenemos este tipo de presentaciones. Quería preguntarles, bueno, a Patricia, Gabriela y Marina, en primer lugar, que fueron quienes expusieron, ¿qué pasa con justamente en esta cuestión pensando en la exposición de Camila Gramajo sobre esta salida del closet y la homofobia, pero que la homofobia la tenemos a veces interna, ¿no? O sea, las personas homosexuales muchas veces somos homofóbicas, entonces, o tratamos de salir de la homofobia porque es algo que está dentro nuestro. Quiero decir, no nos exime, ¿no? De este tipo de cuestiones. Entonces, quería preguntarles, bueno, primero a Gabriela, Patricia y Marina, ¿qué pasa con no sé cómo decirlo, pero cuerpo fóbico de las viejas, ¿no? ¿Cómo las mujeres que empezamos a transitar y que somos viejas y que estamos con medio de la menopausia o no, o salimos o ya pasamos, lo que sea, qué se hace con esos prejuicios que tenemos construidos? Y que finalmente son para mí viejafobia, ¿no? Es como en lugar de homofobia, y al mismo tiempo la misma pregunta para Cuauhtémoc, o sea, respecto a estas parejas, la pareja de hombres que mencionaste que se habían conocido en la ferretería, como también esta cuestión de la un poco la violencia sexual, ¿no? La violencia de género que puede ejercer una pareja hombre sobre el otro, sobre cosas que quiere, que no quiere hacer, no sé, que si hay parejas que son abiertas, pero finalmente lo quieren, pero no lo quieren, y después hay culpas y después hay recriminaciones, pero quiero decir, ¿cómo funciona también esta cuestión porque puede ser el poliamor, pero en el fondo quizás, o estas relaciones más abiertas, también hay una fobia, ¿no? De decir, no, yo no quiero eso, o sea, no me interesa, pero lo hago igual, ¿no? Entonces hay como una paradoja constante que genera como una cuestión muy de amor-odio terrible, o un odio hacia sí, ¿no? Que me hace acordar en otros paralelos que puedo poner en paralelo, pero no igualar, como por ejemplo las personas que sufren de discriminación por racismo, como muchas personas negras sienten odio por su raza y no quieren tenerla. Y entonces hay como una contradicción constante, porque claro, han crecido con esta cuestión de que las personas negras son esto, lo otro, aquello, todo negativo, entonces no quieren serlo, ¿no? Hasta dónde una persona homosexual puede decir sí abiertamente, y aquí me engancho con Camila, de cómo esta salida del closet tiene que ver tanto directamente relacionada con la homofobia, pero en el sentido de estas parejas, Camila, que hablabas, que pensaban en los hijos, hijas, hijes, como tienen esta homofobia interna, ¿no? Porque pienso, bueno, pero igual es una pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos para poder salir de estos parámetros dentro de lo que nos pasa? Porque podemos decir, ustedes, la sociedad deberían hacer esto, ¿no? Pero ¿y las personas que están ahí protagonizando estas situaciones, qué deberíamos o qué deberían hacer? Porque me acuerdo, voy a decir un comentario extra, una anécdota una vez que hace como, no sé, 15 años, le pregunté a un amigo que si él tenía un hijo, y si ese hijo fuese gay, me muero, me dijo. Si es gay, me muero. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, pienso en una mujer vieja que tenga con su cuerpo de vieja y que tenga una hija joven y que la exija que tenga un buen cuerpo, ¿no? Que a veces pasan esas cosas, o sea que podemos decir mucho, pero en el fondo queremos que nuestras descendencias sí respondan, ¿no? Al canon patriarcal, justamente por miedo a que sufran o por misma homofobia, etcétera. Entonces, le cedo la palabra, si pueden contestar en unos
2, 3 minutos o, bueno, quizás 2 minutos. Primero Gabriela, Patricia y Marina, no sé cuál de las tres o las... Gra- Yo Analí, pensaba, ah, ¿querés, dale. Gaby? No, dale, dale, Gaby. No, rapidito, porque si te doy la palabra a vos, No. van a ser más de 2 minutos. Analí, vivimos en la era de la juventud, en la era del espectáculo, como dice Pato, en donde la imagen es un bien preciado, la imagen joven es un bien preciado. Las viejas no queremos ser viejas, no estamos cómodas con nuestro cuerpo, es real. Y tal vez sea esto lo que decimos, si la ESI piensa en enseñar la sexualidad en la vejez, tal vez los cuerpos viejos dejen de ser feos o no deseados. Lo que más nos llama la atención a nosotras en esta mini muestra que tuvimos, así muy, muy recortada, de esta clase media, ¿no? Cercana que tenemos, es la falta de reconocimiento hacia la propia sexualidad, ¿no? Esta cosa de no permitirnos el placer después de la juventud, de pensar que no va más. Entonces, más que el cuerpo, que de verdad que hay un, qué sé yo, ya es una cuestión de autoestima, el tema a nosotros nos interesa indagar en la sexualidad, cómo superar o cómo descolonizar ese aprendizaje, ¿no? ¿Cuándo vamos a enseñar el placer? ¿Cuándo lo vamos a enseñar? El placer más allá del coito heterocentrado, genital, ¿no? Más allá de eso, ¿cuándo lo vamos a enseñar? ¿Dónde ponemos nuestro placer? ¿Seguimos cuidando, como dice Patricia? ¿Seguimos siendo las cuidadoras del hogar? Dale, Pato. No, pero eran 2 minutos cada uno. Sí, dos cada, minutos. cada grupete. No, yo digo, yo soy profe de historia, ¿viste? Los imaginarios y las representaciones sociales llevan mucho más tiempo de cambio que las normativas y leyes. Y nosotros tenemos en la Argentina, gracias a gobiernos nacionales y populares, un amplio abanico de legislación que en este momento, con el gobierno de Javier Milei y su grupo, quieren horadarlas, quieren destruirlas, que las están desmantelando. Entonces, yo creo que la ley sola no sirve, pero sí es un abanico que debemos fortalecer. Entonces creo que la homofobia, la lesbofobia o estar en contra de lo trans, o sea, todas esas representaciones se van a ir de alguna manera desquebrajando, rompiendo, si le ponemos énfasis a la enseñanza de la sexualidad desde la integralidad. O sea, creo que tenemos derecho las mujeres, nosotras hablamos de las mujeres porque de alguna manera nos posicionamos en esta necesidad de seguir sosteniendo la narrativa feminista fuertemente, pero por supuesto que ampliamos la mirada a las disidencias, estamos dentro de este movimiento, de este proceso, pero que creemos que a las mujeres nos falta y a las identidades feminizadas un choclo en este largo proceso de poder sostener nuestros cuerpos. Creo que es la única manera. La sexualidad es política. Nuestros cuerpos sexuales son políticos. Y entonces desde ese lugar creo que tenemos que transitar y batallar. Lo vamos a hacer hoy. Quería decir una sola cosita más. Hoy escuchaba la mesa, el panel que estuvo fantástico anterior, y había o sea, hay dos materiales solo que han llegado a nuestras manos sobre la ESI y las viejas o las personas mayores o las adultas mayores. Uno es de provincia de Buenos Aires y el otro era de PAMI cuando estaba Bonovi en el PAMI. Creo que es un nicho vacío. Paulina, la del relato, es mi vieja, era mi mamá. Y me quebré un poco porque mi vieja es el fiel reflejo de la representación patriarcal, sexista y hasta racista, si se quiere, porque ella era descendiente croata.
de esta construcción societal. Podemos derruirla. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. Entonces, le cedo la palabra a Cuauhtémoc. Bueno, yo contextualizaría tu pregunta, Anali, porque más bien me parece que ahí hay una interpretación con respecto al texto que leí o al fragmento que leí, porque si nosotros atendemos a la narrativa del participante de 67 años, que tiene una relación de más de 20 años con un hombre menor que él 20 años, entonces nosotros tendríamos más bien que preguntarnos, ¿no? Cuando en una sociedad y cultura, ¿no? Bajo esta normativa heterosexual, ¿no? Mira las relaciones de pareja intergeneracionales desde lo heterosexual, es decir, un hombre mayor con una mujer muy joven, ¿no? Como algo que se justifica, ¿no? Desde el asunto de va a tener seguridad económica, estatus social, posición, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de estas relaciones, en hombres homosexuales o en lesbianas, entonces aparece el asunto del chichito, ¿no? Es decir, este hombre, ¿no? Que quiere sacarle algo a este hombre mayor o a esta mujer mayor. Y lo mismo sucede con las mujeres heterosexuales, ¿no? Cuando establecen este tipo de relaciones intergeneracionales con parejas. No, es que no me desea, ¿no? Ni siquiera es que la pase bien conmigo, quiere sacarme algo. Entonces, más bien habrá que entender ese fragmento que leí, ¿no? En ese contexto discursivo en el cómo hombres y mujeres, ¿no? No heterosexuales, ¿no? O no cisgéneros, si lo prefieren, ¿no? Terminan adecuándose, ¿no? Y no mirándose, no siendo asertivos, no cuidándose, ¿no? Para conservar la relación, ¿no? Entonces, más allá de etiquetarlo como esta violencia que se vive, es cómo estas personas se acomodan desde ese mismo discurso y repiten sistemáticamente el discurso heteropatriarcal en sus prácticas, ¿no? En sus narrativas, en sus semánticas, en su vivencia del deseo, ¿no? Ahora, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Tendrá que ver más con la forma en cómo se le presenta o tendrá que ver con el desconocimiento previo de por la edad que tiene, ¿no? Pensaba en lo que comentaba Patricia con respecto hablan de ciertas prácticas las mujeres que entrevistaron sin incluir como otros elementos como los juguetes sexuales. Y eso nos lleva a preguntarnos o tendría que llevarnos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué determinadas personas, hombres y mujeres, ¿no? Heterosexuales, homosexuales, lesbianas, han podido incorporar o no ciertas herramientas a nivel erótico para su disfrute y cómo son incorporadas, ¿sí? Por sus posibles parejas. En este caso, ¿no? Pues fue de manera muy abrupta, ¿no? Pensando, ojo, ¿no? Que es un hombre, ¿no? De educación media, ¿no? Trunca, que trabaja en una ferretería, que no tiene mayor conocimiento, ¿no? Entonces, creo que el contexto es importante para describir cómo se vive, ¿no? Y cómo es que se hace suya la práctica o no y las razones por las cuales deciden incorporarla, más allá, ¿no? De inmediatamente colocarlo como, está viviendo violencia. Eh, Me parece que es importante, ¿no? En la descripción narrativa y discursiva de ese otro, atender a su vivencia, ¿no? Solamente aclarar cómo es. Y cómo nos regresa, ¿no? A estas repeticiones constantes, ¿no? En este entorno-retorno, en donde quizás en una breve repetición de la misma práctica, del mismo sentido, puede haber una pequeña variación para que se vaya modificando poco a poco, tal cual como lo decía Patricia, ¿no? Porque las representaciones sociales no se modifican solamente con la presencia de una ley o con la presencia de una sex shop en la esquina, ¿no? De tu barrio, sino más bien con la asimilación, ¿no? De eso que te provoca el estar, el sentir,
el interactuar con el otro, con estos nuevos elementos. Pero tendremos que esperar quizás un poco de tiempo sin que eso impida que nosotros tengamos que seguir haciendo activismo fuera, ¿no? Y el trabajo con los viejos, con las viejas, independientemente de su orientación o identidad sexoerótica. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Camila, para cerrar, te toca cerrar. Bueno, creo que nada, ya con tanto me quedé pensando en todo lo que estaban diciendo y creo que la pregunta iba por el tema de los hijos, la preocupación por los hijos de estas personas. Bueno, yo creo que esto también que decía Cuauhtémoc, ponerlo en contextos, ¿no? Estamos hablando de personas que salieron del closet casi en su vejez, o sea, que me hablaron de una falta de representación en su juventud sobre lo que era la homosexualidad, de un desconocimiento profundo de sus sentires en un montón de cuestiones, de muchos momentos de culpa, de vergüenza, de esconderse, ¿no? De tratar de identificarse con lo que era normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de pensar en los hijos me parece que tiene que ver con, primero, la cuestión del rechazo, ¿no? Pensás que si en 57, 58, 59 años no se animaron a tomar esa decisión por miedo a un rechazo de la sociedad, de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, los hijos a esa edad cobran especial relevancia en las personas mayores. ¿Por qué? Porque son momentos en los que nuestros vínculos son necesarios, ¿no? A nuestro envejecimiento. Necesitamos de esas redes, son en esas redes en las que nos vamos a apoyar en general. Entonces, sí, la preocupación por los hijos es un tema muy interesante. No sé si tiene que ver con una cuestión de la homofobia internalizada, sino que tiene que ver más bien con una necesidad de sostener esa red, ese vínculo afectivo tan necesario en esta etapa de la vida, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo cambiaba por ahí leyendo relatos de salida del closet de adolescentes, de jóvenes, esta cuestión de la familia, de los padres, de ese entorno, de la expulsión del hogar y demás, cómo acá eso queda alejado y la preocupación pasa a ser la descendencia, ¿no? ¿Qué hago si mi hijo me rechaza? ¿No? Como esta idea, ¿qué hago si mi hijo me rechaza? Y bueno, y creo que tiene que ver con esto, con la necesidad de sostener ciertos vínculos, cierto sostén en una etapa de la vida en la que son muy necesarios también, ¿no? Pero bueno, no sé si me fui un poco No, así. muchas gracias, Ana, muchas gracias. hacer un comentario con respecto a esto. Si estamos hablando del deseo, el deseo tiene que ver con reconocimiento, ¿no? Y entonces, claro, cuando la gente se encuentra dentro del closet, es porque no hay ninguna posibilidad, por lo menos a la vista, de ser reconocido. El reconocimiento tiene que ver con la aceptación, ¿no? Con el apapacho, con el cariño, con la expresión prodigada del cuidado del otro. Y claro, ¿no? En la vejez, nosotros tendríamos que preguntarnos, así como lo mencionaba Camila en alguna de los fragmentos que nos leía del contenido discursivo y otras cosas que yo encontré en mi investigación, que es ese deseo tiene que ser reconocido, ¿no? Y cuando aparece la ley del matrimonio, tanto en Argentina como en México, eso da posibilidad de que ese deseo sea reconocido, pero también validado. Y llegada la vejez, ¿no? Quizás los pilares para ese reconocimiento puedan ser tan frágiles, ¿no? En el sentido de lo social, cultural, relacional, que pueda, ¿no? Ser un elemento que te lleve a pensar desde ahí, ¿no? ¿Qué tanto beneficio tendría para mí salir del closet, ¿no? Cuando no están esos apoyos. ¿Sí? Solamente. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, vamos a cerrar esta mesa agradeciéndoles muchísimo a las personas ponentes hoy y la verdad es que siempre estos temas donde creo que siempre está el cuerpo ahí puesto, entonces siempre son importantes y son para reflexionar, justo para pensar y para aprender. Así que les agradezco muchísimo y les informo a las personas que nos están siguiendo que el cierre será por el canal de YouTube de la UNDAV, no este de la UDUALC, pero bueno, de todas maneras toda la información está en el programa.